Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor. De verdad que nos sentimos, Señor, agradecidos, plenamente agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por cuán grande, Señor, Dios, eres tú, Señor, pero no solo eres grande, es que te has mostrado grande para con nosotros. Por eso te damos gloria y por eso te damos honra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que esta mañana, Señor, estamos en este lugar. Gracias por cada persona que está, Señor, ahí escuchándonos, siguiéndonos por Facebook, por YouTube, Señor, por Zoom, Señor. Bendice a mis hermanos también, Señor, que en esta mañana podamos ser, Señor, alumbrados, iluminados por tu palabra, Señor, porque ya tu revelación está, Señor. Ya no necesitamos más revelaciones. Ya tenemos toda la revelación necesaria, Señor, para poder conocerte, para poder conocer tu voluntad, Señor. Pero necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta mañana, humildemente rogamos esa asistencia de tu Santísimo Espíritu, Señor. Y a la vez te damos gracias por tu Espíritu, por ungirnos con el poder de tu Espíritu, por ungirnos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Voy a invitarles que abramos la escritura. Ustedes saben, bueno, digo, los de la casa saben que estamos, hermanos, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Tal vez para los hermanos, para nuestros hermanos que han venido a servir esta mañana, a nuestros hermanos, a Jay, a Mari, y a Steven, a su esposa, las hijitas, bueno, que están por allá en la escuela, ¿verdad? Decirles que Dios nos ha dirigido, nos ha guiado, y digo que así es Dios, puedo decirlo con esa certeza, que ha sido Él que nos ha dirigido, que vamos a ver, toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nosotros los cristianos hemos aprendido una maña, diría yo, y es que nosotros picoteamos de la Biblia por todo lado. Y como todo es palabra de Dios, pues Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Pero nosotros pocas veces cogemos la Biblia de una manera ordenada y de una manera sistemática, de una manera ordenada, y pudiendo sacar las enseñanzas de la palabra del Señor para nosotros. Dios ha movido nuestro corazón para que esta iglesia sea enseñada de esta manera, a aprender a tomar los libros enteros, o en este caso los evangelios completos, e ir versículo por versículo, lo que se le conoce como la predicación expositiva, y que de esa manera entonces podamos seguir conociendo cada detalle y cada cosa, conociendo, por ejemplo, el contexto cultural, el contexto histórico, religioso, político, etcétera, etcétera, que rodea a las escrituras que estamos leyendo. De esa manera podemos entonces entender mejor el mensaje. En este caso, el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con cada una de sus enseñanzas? ¿Y qué es lo que quiso decir el autor también, el autor bíblico, en este caso el autor Mateo? ¿Qué nos quiso decir? Así es que vamos a ir entonces, estamos en el capítulo 8 hoy. Tenemos un año y apenas vamos por el capítulo 8 para que tengamos una idea, ¿verdad? Versículo por versículo. Capítulo 8 de Mateo, pero antes yo quisiera que hiciéramos algo, porque necesitamos hacer un enlace con el capítulo 7, o más bien desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, con el capítulo 8. Quiero que leamos los últimos dos versículos del capítulo 7 para que podamos entender el enlace que hay con el capítulo 8 en adelante y la historia que vamos a ver en esta mañana de lo que Jesús hizo en ese día. Vamos entonces al capítulo 7 y leemos el verso 28 que dice así: Cuando terminó Jesús estas palabras significa sermón de la montaña.
para que nos ubiquemos en el contexto. Dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora sí, vamos al capítulo 8 y leamos del verso 1 al verso 4, que es la esencia del sermón de esta mañana. Capítulo 8, verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte o de la montaña, le seguía mucha gente. Y aquí vino a él un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Solo un toque del Señor, solo un toque del Maestro y su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Creo yo, mi amado hermano y mi hermana, que para entender mejor este pasaje, o sea, lo que vamos a ver ahorita y poder entenderlo mejor desde su contexto, es necesario que nosotros recurramos al contexto anterior del capítulo 4, por ejemplo, y el verso 17. Porque lo que Jesús está haciendo aquí hoy, en el sentido trasladándonos allá a ese día, no está descontextualizado, no está fuera del contexto de lo que Jesús dijo que él venía a hacer. Capítulo 4, verso 17. Ya esto lo vimos en el pasado, ya lo estudiamos, pero ahora lo retomamos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque ¿qué? A ver, porque el reino de los cielos, ¿qué es lo que se ha acercado? ¿Qué es lo que cada vez más se está acercando? ¿Qué es lo que está viniendo? El reino de los cielos. Y para eso vino Cristo, mis amados hermanos y hermanas. Déjeme decirle que, bueno, respeto a todo aquel que crea que el mensaje central de la Escritura es la salvación del hombre. Respeto ese pensar, respeto esa idea. Pero déjeme decirle que después de estudiar un poco el contexto, me he ido dando cuenta que realmente sí, la salvación del hombre es uno de los temas principales de las Sagradas Escrituras. Pero hay un tema mayor sobre la salvación de los hombres. Y es este. Es la restauración del reino de los cielos. Que la voluntad del Padre se haga a como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Que lo que sucede en el cielo, suceda en la tierra. Jesús claramente nos dice cuál es su misión principal. Por supuesto, la salvación del hombre está dentro de la restauración del reino de los cielos. Por eso es un tema relevante, por eso es un tema importante. Pero dice la palabra del Señor que Dios determinó reunir todas las cosas y restaurar todas las cosas en Cristo. Cristo descendió del cielo de su trono de gloria, vino y tomó naturaleza humana, se hizo como nosotros con un propósito definido, claro, determinado de antemano por el Consejo Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue venir a restaurar el reino que Satanás manchó, el reino que Satanás distorsionó cuando Satanás se rebeló allá en el cielo y fue lanzado
al abismo, fue lanzado fuera con sus secuaces, con sus demonios. Dice el libro de Apocalipsis que posiblemente una tercera parte de los ángeles se vino con Satanás. Es una figura que se deduce cuando dice que el dragón con la cola se llevó la tercera parte de las estrellas. ¿Sí? Él se rebeló, y una vez que Dios vino y creó la tierra y creó todas las cosas y creó al hombre, aquel representante de él en la tierra, para que administrara y para que ejecutara su directriz en lo creado, vino y logró hacer que el hombre se rebelara contra Dios. Y entonces el reino perfecto de Dios, así como en el cielo era en la tierra, se vio distorsionado. Y por causa del pecado del hombre, dice la Sagrada Escritura, que Dios lanzó una maldición sobre la tierra. Yo no sé si usted sabía esto. Estamos viviendo en una tierra maldita por Dios. Pero dice que Dios la sujetó en maldición en esperanza. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él vino a restaurar todas las cosas. Por eso es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso es que hay un antes y un después cuando el Señor nos llama y cuando el Señor nos salva. Hay un antes y un después. Porque en Él es el principio de todas las cosas. Con Él todas las cosas comienzan y con Él todas las cosas terminan. Él es el alfa y el omega. Eso es lo que significa. Que Él hace que las cosas empiecen y Él hace que las cosas terminen cuando Él quiera, cuando Él lo ha establecido. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con lo que Jesús hizo este día? Tiene que ver con que esta señal que Él hizo, déjeme decirle que sanar a un leproso era una señal mesiánica. Nunca antes de esa manera había sido sanado un leproso. Sí, yo sé que usted me va a decir, cuando aquel hombre Naamán el sirio fue sanado de lepra, lavándose en el río Jordán, pues Dios fue el que lo sanó, pero no de esta manera ni con este propósito. Esta sanidad de este leproso, más otros leprosos que fueron sanados en Israel, nunca antes ningún profeta, nunca antes ningún hombre había sanado a un leproso. Los doctores de la ley sabían que cuando esto sucediera, era uno de los indicios de que el Mesías había llegado. Ellos sabían que cuando un ciego de nacimiento fuera sanado, que cuando un cojo que había nacido cojo fuera levantado, que cuando un leproso fuera limpio, fuera sanado de su lepra, después de habérsele comprobado que era lepra, era porque el Mesías había venido. ¿Sabe qué, mis amados hermanos y hermanas? Es increíble que después de que el Señor Jesucristo hace todo esto con el propósito de manifestar que el Mesías había llegado a la tierra, que Dios hecho hombre había tocado tierra para venir a restaurar el reino. Déjenme decirles, es increíble que los primeros, los doctores de la ley, los que eran los religiosos en Israel, los que eran los que enseñaban la escritura en Israel, no creyeron, hermanos. Estaba tan claro. Y es en ese contexto antiguo, nuevo testamentario, que estamos hablando que esto sucede. ¿Sí? Es cierto, usted allá en el capítulo 4 ve que Jesús empezó a predicar el evangelio y Él empezó a hacer sanidades, Él empezó a hacer milagros. No las describe Mateo en detalle. No sé si usted recuerda en el evangelio de Juan, usando los libros, los otros evangelios, como también como evidencia, porque hay algo importante.
Los evangelistas lo que hacen es que complementan la información uno con otro. No sé si se ha dado cuenta. No sé si se ha dado cuenta que cuando usted lee un evangelio, parece ser que a veces dice unas cosas y lee al otro evangelista y dice otras cosas. No se asuste. Más bien dele gloria a Dios. Porque esa manera es lo que hace que hoy nosotros podamos tener un panorama más amplio, ¿sí? Del mensaje divino o de lo que el Señor hizo en ese momento o dijo en ese momento. Entonces, más o menos este es el contexto, ¿sí? Jesús del capítulo 5 al capítulo 7, al finalizar el capítulo 7, todos estos dos capítulos, 5, 6 y 7, mis amados hermanos, todas estas enseñanzas son las enseñanzas que se le han conocido como el Sermón de la Montaña. El propósito de este sermón o la esencia de este sermón que acaba de terminar Jesús y dice que estando en la montaña, ahora baja de la montaña, déjeme decirle, lo que manifiesta la esencia de ese sermón es el carácter divino viniendo a esta tierra para encarnarse en aquellos y aquellas que ahora pertenecen al reino de los cielos. Si usted nunca ha leído del capítulo cuando comienza con las bienaventuranzas al capítulo 7, léalo bajo esta perspectiva. Ese es el carácter de Dios viniendo en la persona de Cristo para ser trasladado a aquellos y aquellas que han de ser salvos. ¿Sabe qué? Es la ética del reino de los cielos. Es como un creyente, como un cristiano, como alguien nacido de nuevo, debe de vivir la vida. ¿Cómo? Ahí están todas las enseñanzas de Jesús. Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos? Los que han reconocido su miseria espiritual, los que tienen una actitud de humillación, de rendición, de decir, yo necesito de Dios porque sin Dios estoy muerto, literalmente muerto. Y así sucesivamente, hermanos. Ahora, ese es el enlace. Ahora Jesús baja de la montaña, acaba de terminar este sermón, acaba de hablarles de cómo es la ética del reino de los cielos, de cómo es el carácter de Dios que quiere poner en sus hijos. Y ahora dice la palabra del Señor que Jesús baja de la montaña y una gran multitud lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Leímos en los versos anteriores que dice que la gente estaba admirada de su doctrina, porque nunca antes ningún hombre había hablado de esa manera. Escuche bien, hermanos. Habían venido profetas de Dios. Habían venido personas que habían traído el mensaje de Dios. Habían personas que habían sido usados como Elías, como Eliseo, de una manera tremenda. Déjeme decirle, pero nunca antes, nunca alguien habló la palabra de Dios de la manera en que Jesús la habló. Nunca antes. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque otros hablaron en nombre de Dios, pero ahora está hablando Dios en persona. Sí, tal vez la gente no lo ve así, porque ve a un hombre de carne y hueso, que tiene que comer, que tiene que dormir, etcétera, etcétera. Pero dice la escritura que dentro de Cristo estaba toda la plenitud de la deidad de Dios, o sea, Dios mismo. No en vano los profetas dijeron, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se humilló hasta lo sumo para descender de los cielos y venir de una manera como un hombre en naturaleza humana, pero sin dejar de ser quien Él era y quien Él es, Dios mismo. Claro,
¿Cómo no se iba a impactar esta gente? Si es que ahora la palabra que había sido hablada por los profetas, ahora está siendo dicha por la boca misma de Dios. Recuerde cuando Dios habló al pueblo de Israel, ¿qué pasó allá en el monte Sinai? ¿Usted se acuerda? Dice la escritura que Israel le dijo a Moisés que Dios te hable y tú nos hablas a nosotros, pero que Dios no nos hable porque nos morimos todos. ¿Sí? Y Dios dijo, Israel está hablando lo que es verdadero. Como diciendo Dios, hasta ahora hablan algo que es verdadero. Porque han estado diciendo muchas cosas, pero en términos de murmuración, de crítica, de rebelión. Pero ahora están hablando algo que es verdadero. Y es que escuchar a Dios cara a cara, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Por eso dice la escritura que nunca antes un hombre vio a Dios y quedó con vida. Era escuchar la voz misma de Dios. Ahora Dios está en la naturaleza de Cristo, sentado en una montaña sobre la misma tierra y está hablando esas palabras poderosas de vida. Bueno, Jesús baja de la montaña y un montón de gente viene tras de él porque está admirada y dicen, nunca antes hemos oído hablar así. Este no habla como los que enseñan la escritura. Recordemos el contexto. Jesús dijo que la mayoría de ellos decían y no hacían. Tras de cuernos palos. Decían y no hacían. Decían pero no vivían. No tenían encarnada la palabra de Dios. Pero ahora tenemos aquí la palabra viva, la palabra viviente, el verbo de Dios, el logos de Dios. Y entonces la gente está impactada, hermanos, de escuchar a Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y empiezan a seguirlo. En ese lapso, en ese camino donde Jesús va con esa multitud detrás, entonces de pronto se da una escena especial. Y dice el verso 8, verso 1, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un ¿quién? Un leproso y se postró ante él. ¿Qué hizo? Se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quisiera brevemente, hermanos, que viéramos un poquito la situación de lo que implica o significa un leproso en la nación de Israel o en el pueblo de Israel. Porque nosotros hoy, gracias a Dios, no conocemos ni a un leproso. Al menos en este contexto, en esta latitud de la tierra, no conocemos a un leproso. Gracias a Dios por eso. Es una enfermedad que ha sido casi extinta de la tierra, pero no. África, todavía en África, hermanos, existe la lepra. Y déjeme decirle que aunque la ciencia ha avanzado tanto, gracias a Dios, y hoy la lepra es curable, al menos en sus etapas tempranas, ¿verdad? Déjeme decirle que en el tiempo de Jesús la lepra era una enfermedad incurable. Pero no solo eso, que ya eso sería de alguna manera feo, de alguna manera terrible. No. Es que vamos a ver incluso qué decía la ley de los leprosos, hermano, la ley de Dios. ¿Cómo la ley de Dios? Sí, la ley de Dios. Y yo quiero que usted vaya conmigo, porque déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que la ley hablaba de los leprosos. Levítico capítulo 13, verso 43 dice así, para con los leprosos, entonces el sacerdote lo mirará. O sea, si había una persona en Israel que presentaba algún problema en su piel,
pudiera ser cualquier otra cosa, pero podría ser lepra. Y el sacerdote tenía que mirarlo, dice, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca, rojiza, en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de piel del cuerpo, dice el verso 44, leproso es inmundo. A ver, ya aquí empieza a tener una connotación diferente, hermanos. Ya no solo es terrible porque es una enfermedad horrible que ahorita la vamos a describir, espantosa, sino que ahora, según la ley de Dios, alguien que aparecía con lepra en Israel era inmundo. Y esto lo encrudece todavía mucho más. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. Dice, en su cabeza tiene la llaga, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos como rasgados. ¿Saben lo que eso significa? Que en Israel había una costumbre que cuando una persona estaba viviendo un momento de mucha angustia o indignación, se rasgaba la ropa, se rajaba la túnica, todo el frente, y eso andaba así y era señal de dolor, de indignación. Entonces ese leproso lo primero que tenía que hacer era rasgar su ropa para que inmediatamente la gente dijera, esta persona está en una situación muy difícil. Y dice, y su cabeza descubierta. Recuerda que habló de la llaga en la cabeza, de la lepra en la cabeza. En otras palabras, tenía que ser visible para que cualquier persona lo viera y supiera que era un leproso. Pero no solo eso, mi amado hermano y mi hermana. Dice, y embozado, oiga, a grande voz, pregonara, inmundo, inmundo. Dice el verso 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, habitará solo. Escuche, hermano, habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esto describe entonces lo que un leproso tenía que vivir de acuerdo a la ley de Dios y por lo tanto ante la opinión social del pueblo. Ya de por sí contagiarse de lepra, hermano, y saber que eso no tenía cura. La lepra es una enfermedad que va robando la irrigación sanguínea en las partes del cuerpo, sobre todo en las terminaciones de los miembros como los dedos, la nariz, las orejas. Y entonces, ¿sabe qué es lo que va pasando? Que las células van muriendo y se van pudriendo y se van cayendo a pedazos, hermano. Entonces un leproso llegaba posiblemente a quedarse sin nariz, sin orejas, sin dedos, y un proceso lento de irse prácticamente pudriendo hasta morir, hermanos. Si usted y yo leemos esto y no entendemos el contexto de toda la Biblia, vamos a pensar que Dios era un ser o que es un ser déspota. ¿Cómo se le ocurre a Dios ya tras de que esa persona no tiene la culpa? Pero déjenme decirle algo, hermano, socialmente, religiosamente, los fariseos decían que si una persona había nacido ciega o era leprosa, era castigo de Dios porque algún pecado tenía que haber hecho más. Y entonces, una persona leprosa, ver sus partes que se van pudriendo. Solo imagínense el olor, hermanos. El hedor, la pudredumbre. Esa persona, de acuerdo a la ley, tenía que estar fuera de la ciudad.
sola. No podía estar en su entorno familiar. No podía, si era casado, no podía estar con su esposa. No podía estar con sus hijos. Usted y yo vamos viendo ya más lo triste que eso era. Había un estigma espiritual porque esa persona no podía ir al templo a ofrecer un sacrificio a Dios. No se podía acercar al templo, no podía acercarse a nadie, tenía que gritar: soy inmundo, 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 para que todo mundo le huyera, literalmente, hermanos. Esto más o menos yo creo que describe la vida miserable que llevaba un leproso, hermanos. ¿Sabe que hay otros datos históricos a través de otros escritos? No propiamente los que nosotros tenemos aquí, sí, extra bíblicos, judíos, que hablan que los leprosos terminaban enterrándose entre ellos mismos. La familia les llevaba la comida a un lugar X y ahí le dejaba la comida para que no muriera de hambre, pero jamás tenían ningún contacto, hermanos. Si una persona se acercaba a un leproso y lo tocaba, hermanos, quedaba inmundo, quedaba impuro. Eso quería decir que no podía acercarse al templo a ofrecer un sacrificio delante del Señor. Es interesante que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas, figuras que representan a la inmundicia del pecado. Y esto es lo que representaba la lepra, hermanos. Cuando la mujer estaba con su menstruación, con su ciclo menstrual, ella tampoco podía acercarse a nadie o nadie se podía acercar a ella porque en esos días quedaba inmunda. Y alguien puede preguntar, y hoy los escépticos usan todas estas cosas para querer denigrar la palabra de Dios por su ignorancia y su dureza de corazón. No, Dios no es ningún injusto ni déspota con su creación. Esto solo era necesario que en Israel fuera así para que Israel aprendiera a discernir entre lo puro y lo limpio, entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo inmundo. Solamente era una figura ritual. Hoy para nosotros ya no es así. Gran bendito, alabado el nombre del Señor. Ya no es así, hermanos. Ya usted, hermana, cuando está con su periodo menstrual, eso es lo más normal. Usted no se tiene que quedar en su casa. Si tuviéramos una persona enferma de lepra, ya no tendríamos que, él no tendría que andar diciendo inmundo, no tendría que andar con su ropa rota, no tendría que andar exhibiendo sus llagas, no tendría que vivir solo, no tendría que estar exento de vivir con su familia. Pero en aquel tiempo sí, mi amado hermano. Usted puede imaginarse cómo era la vida para estas personas hasta morir. Era una vida horrible, hermano. De tristeza, de soledad. ¿Cómo cree que se puede sentir un ser humano que tiene que andar gritando que es inmundo? Pues déjeme decirle que este cuadro tan caótico, tan horrible que estamos viendo es para que entendamos que esto es hoy solo una figura, una representación de cuán terrible es el pecado, hermanos. De cuán espantoso es el pecado, de cuán incompatible es el pecado delante de ese Dios santo y justo que descendió de los cielos, que vino a tener paciencia a aquellos discípulos que día a día, momento a momento, hermanos, salían con sus trastadas, salían con sus torpezas y sus estupideces, perdonen la expresión, con su pecaminosidad. Y este Jesús es el que va caminando. Y déjeme decirle, como ya en la ley
Era prohibido por la ley, por Dios, acercarse a un leproso. Los fariseos, los doctores de la ley, hermanos, nunca, jamás se hubieran acercado a un leproso, nunca. Para ellos era más importante la letra. Para ellos era más importante guardar la ley de manera literal, o más bien literalizarla. Jamás, jamás un rabino se hubiera acercado a un leproso. Pero este que está ahora aquí caminando con esta multitud detrás, este no es un rabino cualquiera. Es más, no es un rabino. Sin embargo, le llaman rabino. Solo para todo lado, rabí, 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 que es la palabra hebrea para rabino, maestro, maestro de la ley, el que enseña la ley, el que conoce la ley, el que enseña la palabra de Dios. Ahora, este hombre que está en esta situación terrible, conocía a Jesús, no lo conocía, no lo sabemos. Lo cierto es que él tuvo que haber escuchado de Jesús para venir a su encuentro. Y no fue que este hombre vino al encuentro de Jesús, Jesús fue al encuentro de este hombre, hermanos. No fue casualidad, como no es casualidad que usted y yo seamos hoy quienes somos, hermanos. No fue que usted y yo ahí en nuestra bondad un día decidimos buscar al Señor, hermano. ¿Sabe qué? Este hombre no fue a Jesús. Jesús fue a este hombre. Jesús pasó por ahí para que este hombre respondiera y viniera a él a pedir ayuda, a gritos. Y Jesús no salió corriendo, hermano. Jesús no dio la vuelta como normalmente la gente hacía para, ¿sabe qué? Para ritualmente no quedar impuros. Jesús no hizo eso. Dice que este hombre vino, y yo quisiera ahora que viéramos la actitud de este hombre ante el Señor. Lo primero que hace es que le llama Curié, le llama Señor. Y déjeme decirle este título de Curié en griego, déjeme decirle, no se lo decían a nadie más que a Dios. Habían otras maneras de respeto para referirse a las personas, pero nunca usando la palabra Señor, Curié, nunca. Solo cuando se hablaba del eterno Dios, se le decía de esa manera, Adonai. En hebreo, Adonai, Señor, el dueño, el soberano, el que es digno de toda gloria y toda honra. Y este hombre lo primero que hace es, ¿cómo este hombre supo que aquel era Dios? ¿Cómo supo este hombre? Si era que al menos había tenido alguna mención de Jesús. Mire, hay un hombre que le llaman Jesús, hay un rabino que le llaman Jesús. Este sana a los enfermos. No hay enfermedad que él no sane. Algo tenía que haber escuchado este hombre. No lo dice el texto, pero lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue que él entonces vino a Jesús? ¿O cómo respondió más bien ante Jesús cuando Jesús va al camino? Y este hombre viene y lo primero que hace es que reconoce quién es aquel que va caminando ahí, hermanos. Yo creo que ni los discípulos sabían todavía quién era Jesús. Yo creo que la mayoría de esa multitud solo estaba aturdida, solo estaba sorprendida, solo estaba realmente atónita de oír las palabras que salían de la boca de Jesús. Pero yo creo que la mayoría de esta gente no sabía que ese era Dios mismo, Dios en persona. Pero de alguna manera este hombre por el Espíritu Santo tuvo que saberlo. Y le llama Curié. Y le dice, Señor. Y se postró ante
la presencia del Señor. ¿Sabe que la palabra postrarse, nosotros a veces la hemos tomado que es hincarse? Pero en el contexto hebreo, postrarse era tirarse totalmente horizontal, boca abajo, hermanos, y pegar su boca en el suelo, en señal de una rotunda y total rendición y humillación. Cuando una persona estaba ante otra persona, la cual consideraba que era tan importante, mucho más importante que él, generalmente, hermanos, sí, tenía una manera a lo oriental de referirse a esa persona. Pero ¿sabe qué? Cuando una persona se tiraba al suelo, hermanos, totalmente boca abajo, eso, ¿sabe qué significaba eso? Es no soy nadie. No merezco estar aquí delante suyo, pero aquí estoy. Y este hombre viene y dice, Señor, y de una vez se postra, hermanos. No viene diciendo, tienes que sanarme. No viene demandando, no viene, hermanos, gritando ni demandando, sino diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Ya estás aquí. Y él le está rindiendo honor y le está rindiendo pleitesía total y humillación total. Y todavía dice, si quieres, puedes limpiarme. No llega con una actitud, hermanos, prepotente. No llega ni siquiera con una actitud de decir, tienes que sanarme. No, si quieres, puedes sanarme. Aquí está, yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que tú eres el más grande. Y yo me humillo ante ti. Y yo me postro y no soy nada, ni valgo nada. Pero aquí estoy humillado. Y si quieres, puedes limpiarme. Esa es la verdadera actitud, hermano, que Jesús delató, que Jesús relató más bien en el capítulo 5 y el verso 1, cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que se reconocen en una bancarrota espiritual total, que no tienen nada, que no son nada, pero que reconocen que ante el que vienen, ante el que ellos vienen, ese sí es el todo, ese es el poderoso, ese es el que tiene todo. Él sí lo es todo. Y este hombre viene con esa actitud. Yo creo, mi amado hermano y mi hermana, en esta mañana, que este hombre nos deja una gran lección. Porque vivimos en días donde hemos confundido el ser hijos de Dios. Hemos confundido la misericordia de Dios con creer que Dios tiene que hacer lo que yo pido. Que tiene que hacer lo que yo demando, lo que yo vengo delante de Él a decirle que Él tiene que hacer. Déjeme decirle que este hombre no viene con esa actitud. Si este hombre hubiese venido con esa actitud delante de Jesús, ¿qué cree usted que Jesús hubiese hecho? Lo mismo que hizo con los fariseos. Lo mismo. Les dijo, ustedes son hijos, pero del diablo. Porque la voluntad de su padre, el diablo, hacen ustedes. ¿Sabe qué? Jesús no lo hubiese visto de la manera que él lo vio. Primero por quien él es, pero también porque este hombre tuvo una actitud correcta. Esa es la actitud correcta, mi amado hermano y mi hermana. Esa es la condición del ser humano sin haber sido lavado por la sangre de Cristo, de inmundicia, de, ¿sabe qué? De pecado, de suciedad, de que no somos merecedores con estar delante de la presencia de Dios, hermanos. No somos merecedores. Ni antes ni ahora. Ahora es por lo que somos en Cristo. Ahora es por los sacrificios, por el sacrificio de Cristo. Ahora es por los méritos de Cristo.
Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, yo no sé si usted se ha dado cuenta cuánta impureza todavía queda en nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuánta impureza todavía hay en nosotros. Y este hombre sabía que él socialmente, espiritualmente y en todos los sentidos no merecía venir delante del Señor Jesús. No lo merecía. Pero él dijo, aquí estoy. ¿Qué tenía que perder este hombre? ¿Qué tenía que perder? Estaba condenado a la muerte. Socialmente era como un desperdicio. Ritualmente, espiritualmente no podía ofrecer sacrificio al Señor. ¿Qué tenía que perder este hombre? ¿Sabe qué? Él llegó y dijo, no tengo nada que perder y tengo mucho que podría ganar si el Señor se apiada de mí. ¿Sabe qué es lo más importante de este relato, hermanos? No es todo esto que he dicho. Es importante, pero esto no es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? El por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque Jesús lo sanó. Porque Jesús lo tocó. Ya dije, eso no lo hacía ningún rabino, eso no lo hacía ninguna persona de Israel hacía eso jamás, bajo ninguna circunstancia. Tocarlo, no, nunca. ¿Por qué lo tocó? ¿Cuánto tiempo tenía este hombre de no tal vez sentir el tacto de una mano humana para mostrarle misericordia y cariño, hermanos? No lo sabemos, no dice Mateo cuánto tenía este hombre de estar enfermo. Lo cierto es que este hombre, hermanos, tenía posiblemente años o mucho tiempo, o no sabemos cuánto tiempo, de no saber, hermanos, lo que era siquiera el contacto con otro ser humano que le mostrara algo de piedad, algo de misericordia. Jesús no estaba obligado a tocarlo. Jesús pudo haberlo sanado de lejos y haberle dicho nada más, sé sano. Igual hubiera sanado, porque cuando Dios habla, no hay nada en el universo, no hay nada existente que se pueda oponer a que no suceda lo que Él dice. Pero ¿por qué Jesús lo tocó? Dice que quisiera tomarlo para hacerlo rey, para sentarlo como rey político en la tierra de Israel. Jesús salió corriendo. ¿Es acaso que Él no era el rey? ¿Es acaso entonces Jesús no fue que viniste a restaurar tu reino en esta tierra? Y entonces, ¿por qué no quieres ser rey? Es que le dijo a Pilato, es que mi reino no es de este mundo. Es que no era de esa manera, hermano, humana, torcida, caída, como Jesús se iba a sentar de nuevo en el trono. No era el tiempo para eso. Era el tiempo para padecer. Era el tiempo para sufrir. Era el tiempo para cargar los pecados nuestros. Era el tiempo, hermanos, para llevar a cabo nuestra redención. Todavía no era el tiempo, ni esa era la manera. Sí, Él tenía una manera, y es de la manera en que Él lo ha determinado, como Él ha venido a restaurar su reino. Y este milagro de la sanidad de un leproso era una señal de que el Mesías había llegado, de que el Dios se había hecho hombre, que Dios estaba sobre la faz de la tierra caminando para restaurar su reino. Por eso la expresión de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Pongan las cosas en orden delante de Dios. Pónganse a cuentas con Dios porque el reino de Dios ha llegado. Hace 2000 años que el reino de los cielos bajó a esta tierra y empezó a ser restaurado. Y ese reino, mi amado hermano y mi hermana, según la parábola aquella de la levadura, dice que va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que la levadura sea totalmente leudada. O sea, en otras palabras,
hasta que el reino de los cielos, hermanos, sea instituido aquí en la tierra completamente. Ahora todavía estamos viviendo en medio de una tierra y de una sociedad que vive bajo maldición, la maldición del pecado, la maldición de la inmundicia del pecado y todas las consecuencias que eso han traído y traen en la vida del ser humano. Pero usted y yo estamos aquí, hermanos, en la tierra, ¿sabe para qué? No para que nos vistamos bien guapos solamente y el domingo vengamos a la iglesia y cantemos y hagamos todo eso, es maravilloso, y tengamos comunión y nos amemos y todo eso. Déjeme decirle, usted y yo estamos en esta tierra porque tenemos una misión que cumplir. Ya Él vino a esta tierra, ya Él cumplió, ya Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre en gloria y poder y majestad. Ya Él hizo lo que Él tenía que hacer por usted y por mí, mis amados hermanos. Pero ahora somos usted y yo los que tenemos que hacer la parte que nos toca. Ahora somos usted y yo, hermanos. Déjeme decirle, no es tiempo para que usted esté durmiéndose, hermano. Y cuando digo durmiéndose, no estoy hablando en el sentido físico, estoy hablando en el sentido espiritual. Estoy hablando en el sentido, hermanos, que no es tiempo para estar cómodos. No es tiempo para estar pensando así como, sí voy, sí lo hago. No, mi amado hermano, mi hermana, no es tiempo de eso. El reino de los cielos se avecina. La totalidad del reino, la culminación del reino se avecina. Eso significa que todos aquellos hermanos que no se hayan rendido ante ese Rey de Reyes y Señor de Señores, no van a ir a ese reino celestial. Están perdidos. Por lo tanto, hermanos, están peor que ese leproso delante del Señor. Y así estábamos usted y yo. Así vinimos usted y yo delante del Señor. Sí, traídos por el Espíritu Santo, convencidos por Él, reargüidos por Él. Vinimos un día, no se le olvide de dónde Dios te ha sacado. No se le olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. No se le olvide, mi amado hermano, que no se nos olvide lo que ese Señor Dios Todopoderoso ha hecho por nosotros, de cómo Él se humilló, de cómo Él hizo todo lo que hizo para que usted y yo hoy tengamos vida eterna, hermanos. No se nos olvide eso, hermanos, porque tenemos un problema y es que se nos olvida rápidamente. Y entonces, ¿sabe qué? Queremos muchas veces, hermanos, tener un cristianismo a nuestra idea, a nuestra manera. Sí, yo voy a la iglesia, pero hasta aquí. Sí, yo voy, pero no sirvo. Sí, yo sirvo, pero solo en esto y solo tal día o tal día. Parece que no hemos entendido, hermanos. Cuando una persona está consciente de su situación de necesidad, ¿sabe qué, mi amado hermano? Es evidente, porque no está poniendo condiciones, hermano. Si usted y yo todavía entendemos la necesidad que tenemos del Señor, no vamos a poner condiciones, hermano. Nos vamos a rendir como ese leproso, totalmente delante del Señor. No lo merezco, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Somos muy parecidos al pueblo de Israel, no crean. Tanto que criticamos, tanto que hablamos de Israel, tanto que decimos de Israel, mi amado hermano y mi hermana. Y sabe que muchas veces nosotros somos cortaditos con tijeras, somos igualitos. Ya se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. ¿Usted cree que a ese leproso rápidamente se le olvidó de dónde Dios lo sacó? Porque Jesús cambió la vida de ese hombre de una manera, hermanos, como la noche y el día. Ya no más soledad, ya no más inmundicia,
Ya no más privación de poder adorar a Dios. Ya no más privación de poder estar con su familia, de abrazar a sus hijos, a su esposa, al resto de su familia. Ya no más. Jesús cambió la vida de ese hombre de una manera radical, de una manera extraordinaria. Y todo esto decía, aquí está el Mesías, aquí está el Dios hecho hombre, aquí está el Señor, ha bajado el Señor y está sobre esta tierra, porque solo puede Él hacer esto, solo Él puede hacerlo. Qué mal cuando olvidamos, hermanos, la realidad de quiénes somos por nosotros mismos. Qué mal cuando olvidamos todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Qué mal. Qué mal cuando olvidamos que en un sentido seguimos siendo tan necesitados como ese leproso, hermanos. Y ahora levantamos el pecho y ahora, hermanos, levantamos nuestra cara y ahora vemos a los demás de una manera diferente y ahora olvidamos que si fuera por nosotros mismos, en lo que respecta a nosotros mismos, en nuestra naturaleza humana, seguimos siendo tan necesitados como aquel día cuando Él vino a nosotros. La diferencia la hace su gracia en nosotros ahora, sus méritos. Ahora el Padre ya no nos ve como ese impuro, inmundo, leproso que estaba ahí. Ya no nos ve así. Ahora nos ve en su Hijo. Y su Hijo es el acepto delante del Padre. ¿Sí? Ahora Él nos ve a través de su Hijo. Pero no podemos olvidar, hermanos, que por nuestra propia condición, ese es nuestro lugar. Yo creo que los cristianos hemos perdido la perspectiva correcta, hermanos, de quién es Dios y de quién somos todavía nosotros como criaturas. Hemos perdido en mucho la perspectiva y hemos dejado de darle la honra y la gloria que Él se merece. Y de alguna manera hemos pretendido nosotros querer un poco de gloria para nosotros también. Eso nunca será así, mi amado hermano y mi hermana. ¿Saben qué consiste nuestra gloria? En darle gloria a Él. En que siendo quien nosotros somos, ¿sabe qué? Podamos darle gloria a Él y Él la reciba. ¿Saben qué consiste nuestra gloria? ¿En qué dijo el Señor? Si en algo os habéis de alabar y os habéis de exaltar y de dar gloria, es en conocerme y en saber que yo soy Jehová. En temerme. En eso, mi amado hermano y mi hermana. Hoy usted y yo, hermanos, no estamos jugando de iglesita. No estamos jugando de casita. No estamos jugando a ser cristianos. No, mi amado hermano y mi hermana. Somos el efecto, somos el producto de su gracia, de su misericordia, de su gloria, de su plan eterno, nada más y nada menos de su plan eterno, hermanos. Eso somos nosotros hoy. Pero no olvidemos, como decía mi hermano Jason ahora, no olvidemos que hay infinidad de personas ahí afuera o incluso aquí adentro, ¿sabe qué? Que todavía carecen de esa gracia y están en esa misma condición de impureza, de inmundicia. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Usted y yo no los podemos salvar. Nadie puede salvar a nadie. Nadie puede dar recompensa por su alma. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Usted y yo hemos sido, al igual que ese hombre, hemos sido sanados, hemos sido tocados por Él. Usted y yo tenemos un mensaje que ir a dar ahí afuera. Usted y yo tenemos que ir a hablar de ese Rey de Reyes, Señor de Señores. De ese Curié, de ese que tiene todo el dominio, la autoridad y el poder. Y que Él, para Él no hay nada imposible.
Estamos cumpliendo un año, hermanos. Estamos celebrando, todo está muy lindo. Pero que Dios nos libre, que Dios libre a esta iglesia de olvidar esto, de olvidar sus raíces, de olvidar el propósito para el cual fue puesta en esta ciudad afuera. Que Dios nos libre, porque el día que perdamos la perspectiva, seremos como aquella sal en los tiempos de Jesús, cuando la sal no servía, la agarraban y la tiraban, hermanos, en la calle para amortiguar un poco, ¿sabe qué? El charco, el lodo que se hacía en las calles, hermano. O sea, otras palabras, ya no servía para nada, solo para ser lanzada ahí y para de alguna manera mitigar el barro que se hacía en las calles. Que Dios libre a esta iglesia, hermanos. Que Dios nos libre a usted y a mí como cristianos, olvidar la esencia del evangelio. La esencia del evangelio se llama Cristo. Si algo tenemos que proclamar, si algo tenemos que predicar, hermano, le guste a quien le guste o a quien no le guste, es a Cristo. Usted y yo no estamos llamados para presentarnos a nosotros mismos. Usted y yo no estamos llamados para presentar a ningún hombre. Sí, amémonos, reconozcamos la gracia de Dios que hay en cada uno de nosotros, pero exaltemos solo a uno. ¿Sabe por qué las iglesias han caído en muchas veces de donde Dios las ha llamado, hermanos? Porque se ha quitado a Cristo del trono, hermanos, y se ha puesto al hombre. Y donde se hace eso, hermano, se convierte en maldición. Y ahí ya Dios no va a estar para respaldar eso, hermanos. Usted y yo tenemos todavía alma, vida, corazón, fuerzas, muchas cosas que Dios nos ha dado para proclamar que Él es el Señor, para proclamar que Él, Dios que vino a esta tierra y caminó por esta tierra y sanó a los leprosos, a los ciegos y a los pecadores, los salvó. Ese es el mismo Dios que está obrando, que está actuando hoy y que ha actuado en usted y en mí, y que usted y yo somos, ¿sabe qué? Somos testigos oculares. Hay algo que se conoce a nivel bíblico como testigos oculares. ¿Sabe quiénes fueron los testigos oculares en el pasado? Los apóstoles. Pedro dice, nosotros lo vimos cuando en el monte se transfiguró, y él da testimonio de eso. Juan fue un testigo ocular, y él da testimonio en su primera o en su evangelio. Él dice, vimos la gloria como el unigénito del Padre. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Usted y yo no lo hemos visto físicamente, pero usted y yo hemos visto el poder que Él tiene, el efecto de su poder, el efecto de su misericordia, el efecto de su amor, el efecto de su palabra. Es que su palabra es poderosa, y su palabra, mi amado hermano, irá y producirá aquello para lo que fue enviada de parte de Dios. No nos preocupemos, hermano, de plata, no nos preocupemos de ese tipo de cosas. No se preocupe usted del qué dirán. No, preocúpese de qué piensa Dios de usted. Preocúpese de lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y hacer en primer lugar. No solo hacer, sino hacer. A encarnar esto, a vivir esto. Preocúpese de eso, hermano. No se preocupe del qué dirán. No se preocupe de que esa persona es muy dura. No se preocupe de que es que mi hijo no le entra nada. Deje a su hijo con su rebelión. Deje que Dios lo toque. Deje que Dios agarre esa rebelión, hermano, y la haga polvo. Siempre estamos poniendo, hermano, excusas para servir a Dios, para poder predicar a Cristo. Es que no, esa gente es muy aquí. Es que esa gente es muy allá. Ay, no, es que mi hijo, es que el otro, es que no quiere. Mire, deje a esa persona con su rebelión, con su problema, con su inmundicia. Usted no se la puede quitar por más que quiera, pero hay uno que tiene poder sobre la inmundicia, que tiene poder sobre la contaminación y sobre las consecuencias de ese pecado.
y ese se llama Cristo. Póngase de pie conmigo, mi amado hermano y mi hermana. Y levante las manos a ese Dios todopoderoso. Y recuerde cuando Dios te trajo a sus pies. Éramos como ese leproso, impuro, inmundo, sucio. Seguimos tan necesitados como Él, hermanos. Aunque esa ya no sea nuestra realidad, seguimos tan necesitados como ese leproso. Señor, te damos gloria y te damos honra. Te damos alabanza, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Damos gloria y damos honra a tu nombre, Señor Todopoderoso. Cuán misericordioso y cuán fiel eres tú, Señor. Descender del cielo a este mundo impuro y sucio. Oh Señor, cuán grande eres. Tomar una naturaleza como la nuestra, en dependencia absoluta y total del Padre, del Espíritu Santo, cuando tú eres el que creaste el universo. Oh bendito Señor, abre nuestros ojos, que no sea que como el pueblo de Israel tengamos ojos y no veamos, y tengamos oídos y no oigamos. Oh Señor, ten de nosotros misericordia. Tú eres el Señor, tú eres el Kyrios, tú eres el Kyrie, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las cosas están en la palma de tu mano. Tú eres el soberano. Nada sucede sin tu voluntad. Así lo dice tu palabra. Tú quitas y pones reyes. Oh bendito Padre celestial, guárdanos de olvidar darte la gloria de vida a tu nombre. Guárdanos de olvidar que estamos aquí para una misión especial, única. Cuánta importancia le damos a otras cosas que aún son legítimas, pero que no son lo más importante, y le damos una relevancia muy grande. Oh Dios, pero a lo que tú nos has llamado a hacer y hacer, Señor, Dios, oh Señor, le restamos la importancia. Te rogamos, Padre bendito y bueno, que abra nuestros ojos y que abra los ojos de toda persona que ha escuchado tu palabra esta mañana, Dios bendito y santo, y de toda persona que vaya a escucharla. Abre sus ojos, ten misericordia como la has tenido de nosotros, Dios, y ayúdanos a olvidar que no importa donde tú nos lleves, no importa lo que tú hagas a través de nosotros, no importa donde tú nos pongas, no importa lo que tú nos des, Señor, seguimos siendo, Dios, pobres en espíritu, seguimos siendo necesitados de ti, Señor, seguimos teniendo un propósito, y es darte gloria y honra solamente a ti, Señor. Tu palabra no lo dice, Dios, es mi imaginación. Yo no creo que este hombre callara por mucho tiempo. Después de verse con su familia, después de verse en su casa, después de ir al templo a adorar, este hombre tuvo que empezar a contarle a todo mundo qué le había pasado, con quién se había encontrado, quién había venido a su encuentro. Que de esa manera, Señor, vivamos nosotros nuestros días sobre esta tierra. Dios, por favor, lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Ese Señor, mis amados hermanos, que un día vino de esa condición, es el que está pronto a regresar. Y cuando Él regrese, ¿sabe qué? Su reino será completado absolutamente, hermanos. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
y no sabremos más lo que son las consecuencias del pecado, hermanos. Pero mientras estemos ahora todavía aquí, ¿sabe qué? No solo démosle gloria y honra cantando, que eso es muy bueno y es maravilloso. No, démosle gloria y honra con nuestra vida, hermanos, allá afuera. Démosle honra y gloria proclamando que Él es el Señor. Dele un fuerte aplauso a ese Señor, a ese Rey de Reyes que viene pronto. Pronto viene el Señor, hermanos. Es tiempo entonces de proclamar su gloria. Que Dios me los bendiga mucho más. Que Dios me los guarde, hermanos. Bueno, la directora.